Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos y adoramos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hora. Le damos gracias al Padre, aleluya, a nuestro Dios Padre por darnos la oportunidad en Cristo Jesús de poder estar aquí y poder compartir sus palabras con cada uno de ustedes en este día. Quiero invitarles que abra su Biblia, los que tienen, ¿verdad? Abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a hablar bajo el tema el poder de la oración. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Aleluya. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El poder de la oración. Vemos una situación, hermano, que se levanta, una persecución que se levanta a través de Herodes. Alabado sea el nombre del Señor. Una persecución hacia los discípulos. Gloria al Señor. Entre los cuales estaba Jacobo y estaba Pedro. La Biblia establece que Herodes había apresado a Jacobo y a Pedro y incluso a Jacobo lo hubieran matado. Y esto agradó al pueblo, pero al mismo tiempo Herodes agarró a Pedro y lo llevó a la cárcel preso, con las intenciones también de matarlo. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel y los planes que tenía el enemigo para la vida de Pedro era matarlo, era destruirlo, había una iglesia que no se quedó sentada, había una congregación, habían hombres y mujeres que no se quedaron sentados haciendo nada, sino que se pusieron de acuerdo y todos unidos comenzaron a orar, comenzaron a clamar al Padre a favor de la vida de Pedro. Y mientras Pedro estaba en la cárcel, dice que de repente a medianoche un ángel del Señor llegó a la cárcel, el cual rompió las cadenas que estaban atando a Pedro y sacó a Pedro de la cárcel. Es interesante, hermano, porque mientras la iglesia oraba, mientras la iglesia clamaba al Señor a favor de Pedro, y de otro lado estaba Herodes ya pensando ya sacar a Pedro para matarlo, ya los planes eran para destruirlo, pero la iglesia oraba y el Señor escuchó esa oración, gloria a Dios, y envió un ángel a sacar a Pedro de la cárcel y lo sacó a la puerta principal y se lo sacó de la cárcel. Y mientras la iglesia estaba orando, Pedro llegó a aquella casa y tocó la puerta donde estaban orando. Y dice la palabra que una joven llamada Rodi abrió la puerta y cuando vio a Pedro se quedó pasmada, sorprendida, atónita, y que le cerró la puerta a Pedro y se fue a decirle a la iglesia que estaba orando, a los demás compañeros que estaban clamando, a los demás discípulos, a las demás mujeres que estaban ahí clamando, orando al Señor, que Pedro estaba en la cárcel. Y todos fueron a la puerta a ver a Pedro. Pero aún así estaban impresionados de cómo Dios contestó esa petición, que ni siquiera habían terminado de orar y ya Dios estaba enviando, aleluya, la ayuda a Pedro para sacarlo de la situación en la que se encontraba. Querido hermano, querido amigo que me escucha, te estoy hablando bajo el poder de la oración. Es que verdaderamente hay poder en la oración, porque la oración no fue inventada por nosotros. La oración
no fue inventada por el hombre, fue Dios mismo quien nos autorizó orar ante cualquier circunstancia. Jeremías 33:3 dice: el Señor clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Exactamente en el momento que la vida de Pedro estaba corriendo peligro de muerte, dice la palabra que la iglesia oraba sin cesar. Había un remanente, habían hombres y mujeres que estaban orando a favor de la vida de Pedro, que estaba en peligro. Alabado sea el nombre del Señor. Había una situación adversa, había un problema entre ellos, y el problema era Pedro, porque estaba en la cárcel. Pero la iglesia oró con poder, se humilló y clamó, no dudando, sino creyendo que en Dios estaba el poder, alabado sea el nombre del Señor, para libertar a Pedro de la cárcel. Ellos no sabían si era con un ángel, ellos no sabían de qué manera Dios lo iba a hacer, pero ellos estaban claros de que en Dios estaba el poder para libertar a aquel hombre, para sacar a aquel hombre, para librar a aquel hombre de la muerte. Yo no sé la situación, ¿verdad?, que estés enfrentando, pero la oración verdaderamente tiene poder. Todo aquel que en medio de las circunstancias, en medio de los procesos, se ha acercado al Señor en oración, ya sea por un familiar enfermo, ya sea por una situación económica, ya sea por un problema familiar con los hijos, con el esposo, con la esposa, y ha orado al Señor, ha visto la respuesta de Dios obrar, porque Dios promete en su palabra que si nosotros le buscábamos, le íbamos a encontrar. Yo no sé qué tiempo tú le estás dedicando a Dios. No sé qué tiempo tú estás hablando con Dios. No sé qué tiempo tú estés orando. Pero si tú vas a experimentar, si tú quieres experimentar la gloria de Dios, el poder de Dios, obrando en tu vida, en tu casa, en tu familia, de una manera sobrenatural, va a depender del tiempo que tú pases orando, buscando la presencia del Señor. Que en medio de las adversidades, que en medio de los problemas, tú puedas acudir al Señor. De hecho, un ejemplo también como Daniel. Se había levantado un decreto, un edicto, que solamente a la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho se podía adorar. Daniel dice que lo que hizo fue que fue a su habitación y abrió las ventanas a Jerusalén, y allí Daniel oraba 3 veces al día. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios, el poder de Dios manifestarse en medio de las situaciones que se nos presentan. Es porque muchas veces nosotros no actuamos como actuó la iglesia en el momento que Pedro cayó en la cárcel. Y quizá usted me va a decir: pero pastor, hermano, yo no voy a la iglesia ahora con el tema de la situación, de la pandemia, no nos podemos congregar tan a menudo. Pues déjame decirte que para orar no necesariamente hay que ir al templo. Cuando hablo de la iglesia no es las 4 paredes, la iglesia somos nosotros, soy yo, la iglesia es usted, donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted se postre, donde quiera que usted clame al Señor, por cualquiera que sea la situación que enfrente, por cualquiera que sea la situación que estés aconteciendo en tu vida. Si tú clamas a Dios, si tú oras a Dios creyendo que en Dios está el poder para hacerle el milagro, Dios va a responder. Dios no se va a quedar callado. Dios responde sí, no y espera. En el caso de la situación que estaba atravesando Pedro, Dios contestó un sí. Un sí, porque vio una iglesia unida, vio un pueblo unido, que estaban orando todos unánimes con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, y era que el Señor sacara a Pedro de la cárcel, porque sabía que al otro día la vida de Pedro iba a desaparecer, porque los planes que tenía el enemigo era matarlo. Los planes que tenía el enemigo era destruir a Pedro. Yo quiero decirte que así mismo como Herodes tenía planes, rey Herodes, de matar a Pedro, así mismo el enemigo hoy tiene planes también de destruirte, de destruir lo tuyo. Pero esto no te lo digo para que te acobardes, para que tengas miedo. No, esto te lo digo para que tú entiendas que así como ellos tenían persecución, hoy también nosotros tenemos persecuciones. Y obviamente de la única manera que nosotros podemos salir victoriosos ante la prueba, las persecuciones, es orando. Porque la oración es la que nos va a llevar a nosotros a experimentar el poder de Dios, obrando de una manera grandiosa en cada una de nuestras vidas.
Así que la situación que tú estás enfrentando en este momento, el proceso que estás atravesando en esta hora, sencillamente tienes que venir a los pies del Señor y rendirte y decirle: Señor, yo no sé si tú vas a enviar un ángel. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo creo que tú tienes el poder para sacar a mi hijo de la droga. Señor, yo creo que tú tienes el poder para sacar a mi esposo del alcohol. Señor, yo creo que tú tienes el poder para libertar a mi hija de la prostitución. Que yo creo, Señor, que tú tienes el poder para estabilizar nuestras finanzas, para estabilizar mi hogar, para estabilizar mi familia. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando usted vaya a la presencia del Señor, usted puede decirle: Señor, yo sé que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados, y yo sé que tú tienes el poder para sanar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, el que esté quebrantado, el que esté enfermo. Sea usted misma, sea usted mismo que está atravesando una situación de enfermedad por mucho tiempo, es hora de que tú ores, que tú clames delante de la presencia del Señor, creyendo que Dios tiene el poder para hacer la obra, para hacer el milagro. Hoy día Dios está buscando gente que le crea, gente que esté dispuesta a venir a Él ante cualquier circunstancia, por grande o pequeñas que parezca, que pueda venir a los pies del Señor y decirle: Señor, estoy aquí, creyendo en tu poder, creyendo, Dios mío, que en la oración hay poder, porque tú mismo me dijiste: clama a mí, que tú me ibas a responder, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de que ores. Es tiempo de que ore más de lo que ha hecho hasta ahora. Es tiempo de que busque más el rostro del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que en medio de esta situación, la iglesia, mire, hermano, mire, me llama mucho la atención, porque dice que Herodes había apresado a Pedro, incluso había matado a Jacobo y agarró a Pedro y lo apresó también para matarle. Pero mientras las intenciones eran malignas de este hombre, dice: pero, hay un pero un pero bueno, porque dice: pero la iglesia, escúcheme bien, el pueblo de Dios, los hijos de Dios oraban sin cesar, oraban, dice, hacían oración sin cesar a Dios a favor de Pedro. ¿Cuánto tú oras a favor de los tuyos? ¿Cuánto tú oras a favor de los que te rodean, a favor de este mundo que se está destruyendo? Es necesario que se levanten hombres y mujeres que estén dispuestos a orar, a clamar al Padre, no solamente por sus necesidades, sino también por las necesidades de los demás. Así que en el nombre de Jesús yo te invito en esta hora que te levantes como una mujer de oración, como un hombre de oración. Sé que ahora mismo el enemigo nos pone muchas trabas y quiere impedir que nosotros oremos, pero recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a pedir correctamente, porque nosotros muchas veces no sabemos cómo pedir. Pero recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si has estado teniendo dificultad para orar, si muchas veces te has levantado de madrugada, has escogido un tiempo para orar y cuando lo vas a hacer, de repente viene un pensamiento, viene una presión tan fuerte que no puede orar, inténtalo de nuevo en el nombre de Jesús. Y aunque tú sientas obstáculos, no dejes de intentarlo, no dejes de orar, que si tú sigues orando, tú vas a vencer y va a ver la gloria de Dios obrar de una manera poderosa en tu vida. Quiero que aprovechemos este tiempo y que oremos, pero que hagamos una oración creyendo que Dios va a obrar en medio de las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, hablando de que hay poder en la oración, nos acercamos a ti creyendo en esta hora. Padre, que cada persona que se ha detenido a ver nuevamente el devocional de hoy, Señor, va a orar, pero creyendo que tú vas a sanar, que tú vas a libertar, que tú vas a romper las cadenas, que tú vas a pudrir los yugos, Padre amado. De manera que yo te presento cada persona que hoy está conectada y aún los que se van a conectar más adelante. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, que tú rompas todas cadenas del enemigo, todos planes que se han levantado en contra de cada familia, cada persona. En el nombre de Jesús lo declaramos inoperante. Que así como tú libertaste a Pedro de la cárcel por la oración de aquella iglesia, hoy me uno a la iglesia, todos oramos, Padre, para que tú libertes a aquellos que están cautivos, aquellos que están bajo amenaza. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que tú traigas liberación, que tú traigas sanidad, Padre amado, que tú suplas todas las necesidades física, económica, mental, espiritual, Señor amado, que tu gloria, que tu poder se manifieste en medio de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Esta es una producción de la Iglesia Evangélica Misionera Jehová Shalom. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en nuestro próximo devocional del día.
Dios te bendiga.